los secretos donde realmente nos mostramos lo que somos. Y Dios sabe lo que somos. Pero muchas veces en la iglesia, en el trabajo, incluso dentro de nuestro núcleo familiar con los que convivimos, muchas veces no nos mostramos quiénes somos. A veces los hijos se muestran quiénes son realmente en un contexto con sus compañeros de trabajo o en el colegio o en la universidad. Lo mismo sucede con los padres. A veces los adultos nos mostramos más lo que somos en el trabajo que lo que somos a veces en la casa o en la iglesia. Y tristemente, creo que aquí, no sé si estaré pecando por generalizar, ustedes me corrigen, a veces nosotros acá en la iglesia mostramos una cara de lo que no somos, ¿sí? Y eso pues no debería ser así, en verdad no debería ser así, Dios no nos llama a eso. Ahora, todos tenemos nuestros miedos, pero como cristiano, ¿está bien que tengamos miedos? Pensemos en esto. ¿Es una señal de debilidad de fe cuando tenemos miedo? ¿O debemos admitir que tenemos miedo? Son preguntas que me gustaría que pensáramos. Y ya para entonces entrar en materia con el primer punto de la enseñanza de hoy, ahí está el primer punto que está en signo de pregunta, en interrogación. ¿Debemos los cristianos no tener miedo? Es una buena pregunta. ¿Ustedes qué piensan? ¿Será que no? ¿No deberíamos tener miedo? Ok, ¿quién da más? ¿Los cristianos no deberíamos tener miedo? ¿Qué piensan ustedes? Acá Aleja dice que no, otros dicen que sí. Ahí ya están las opiniones divididas. Y vamos a ver lo que nos dice en parte la palabra. Señora. Debemos de tener miedo, pero el miedo es tener miedo a pecar. Miedo a pecar. Y eso es una distinción que vamos a ir viendo a lo largo de la enseñanza, porque hay diferentes tipos de miedo, ¿cierto? Entonces, no solamente los que vimos en pantalla, que era miedo al rechazo y esto, sino también desde la escritura hay diferentes tipos de miedo que vamos a mirarlos ahorita. No quedarnos ahí paralizados. Ajá. Exacto, muy bien. Vamos entonces a empezar con este primer punto. Por lo general se nos dice, no debes tener miedo. Es lo que oímos por otros hermanos, ¿cierto? Oímos incluso a veces nosotros se lo llegamos a decir a otras personas, cuando vemos que están teniendo algún momento de sufrimiento, de miedo. Y se trata de un recordatorio habitual en nuestras iglesias y como creyentes también, en nuestro lenguaje. Porque no nos ordena la Biblia que no tengamos miedo. De hecho, la palabra no tengas miedo aparece más de 100 veces en la Biblia. Ajá, muy bien. Entonces aparece muchas veces en la Biblia, no tengas miedo, no temáis, aparece en diferentes conjugaciones. Y se menciona, entonces la pregunta es, bueno, entonces no deberíamos tener miedo, ¿o sí o no? Y pues, ¿será que estamos violando este mandamiento? Porque muchas veces cuando aparece no temáis o no tengas miedo, según la traducción que ustedes tengan, en parte, algunas veces aparece como un mandamiento, no tengas miedo. ¿Será que entonces estamos violando el mandamiento al permitirnos nosotros experimentar el miedo? Vamos a verlo un poco con la escritura. El primer ejemplo que quiero compartirles es Moisés. Moisés, deseoso de marcar la diferencia cuando él estaba joven, recuerden que Moisés se cría o lo educan, es adoptado por la hija del faraón, se educa allí en la alta corte del faraón con estas personas, y él cerca de a sus 40 años empieza a tener esa necesidad, así como decimos acá, la sangre llama, y empieza a ver a los hebreos, cómo los maltrataban, cómo los castigaban, y un día decide intervenir, y pues tristemente termina asesinando a uno de los soldados o los guardas de Egipto y lo mata. Y después se ve al descubierto. ¿Y qué sucede? Pues Moisés se asusta, le da miedo y sale corriendo, se va de ahí. Porque empiezan a perseguirlo o porque pues seguramente lo iban a intentar matar. Entonces Moisés sale para salvar su vida
Y luego más adelante nos vamos a dar cuenta que Moisés, ahí en el relato de Éxodo 14, 10, 12, mire lo que dice, que ahí aparece en pantalla. Al acercarse Faraón, los israelitas alzaron los ojos y vieron que los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los israelitas, perdón que me salté un poquito, eso es un poco más adelante. Entonces, retomemos. Moisés sale corriendo, se va, ¿cierto? Y dura cerca de otros 40 años ahí criando se vuelve un pastor de ovejas. Y resulta que en un momento determinado Dios llama a Moisés, ¿verdad? Lo llama, y cuando a él lo llama, se presenta a Dios en una zarza ardiente y pues le hace el llamado de que él va a ser la persona que va a liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto, de la opresión del faraón. Entonces Moisés empieza allí a una serie de excusas. Recuerden, yo no sé hablar bien, ¿quién soy yo para ir delante del faraón a hablar con él y decirle que tiene que dejar a este pueblo en libertad? Y de varias excusas, Dios siempre le da una respuesta como para decirle, no, eso no es excusa. Finalmente Moisés le dice, no, ¿sabes qué, Dios? Manda a otro, manda a mi hermano. Y aún así, entonces Dios le dice a Moisés, bueno, tu hermano va a hablar por ti, pero tú vas a ir, él debe cumplir. Finalmente Moisés entonces hace ese llamado, cumple, va, y sabemos la historia, que el pueblo finalmente es liberado de la esclavitud de Egipto, ¿cierto? Después de las 10 plagas, después de todos estos hechos que narra Éxodo. Cuando ya Moisés está saliendo con el pueblo de Egipto, los primeros ellos van de camino y encuentran con el Mar Rojo. Y allí hay un acontecimiento, cuando Moisés, el pueblo va, ¿cierto? Va a llegar al mar, detrás vienen todo un ejército de los egipcios, con el fin de alcanzarlos, de perseguirlos, de volver a Egipto y seguramente matar a algunos de los israelitas. Y el pueblo está allí atemorizado, tiene mucho miedo en el Mar Rojo. Pero acá ya a un Moisés, que luego de que 40 años había sido un cobarde, tuvo miedo, que salió huyendo hacia el desierto, porque por eso lo podían agarrar, ahora vemos a un Moisés ya, podríamos decirlo, empoderado, ¿no? O sea, Moisés fuerte y seguro. Y ahí está ahora sí el pasaje que está en Éxodo 14. Vamos a leerlo. De acercarse Faraón, los israelitas cerraron los ojos y vieron que los egipcios marchaban tras ellos. Ya no se lanzaron. Entonces los israelitas tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor. Y dijeron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera sacándonos de Egipto? Ahí está el pueblo. Sin embargo, dice Moisés, ¿no es esto lo que te dijimos en Egipto? Déjanos para que sirvamos a los egipcios. Bueno, ahí sigue diciendo el pueblo de Moisés. Porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Ese es el pueblo, ¿no? Tiene mucho miedo. Y ahí está Moisés enfrentando el primer reto con este pueblo. Uno de muchos que iban a venir. O a menos que quedaron registrados acá en la Biblia, porque seguramente hay muchos más que no registraron. ¿Y qué sucede? Moisés toma esa posición de líder fuerte, de un líder que está ahí a la cabeza, y les dice lo siguiente ahí en el versículo 13 y 14, que es la siguiente imagen. Mire la respuesta de Moisés ante el temor del pueblo. Dice, pero Moisés dijo al pueblo, no teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes, porque los egipcios a quienes han visto hoy, no los volverán a ver jamás. El Señor peleará por ustedes mientras ustedes se quedan callados. Tremendo, ¿no? Esa es la respuesta de un líder. Está ahí, al frente, dándole seguridad a su pueblo. El pueblo está, mejor dicho, o sea, están atemorizados. Incluso dicen, preferimos volver. Y morir allá que morir acá en el desierto. Esa era la actitud del pueblo. Pero su líder les da ¿cómo decirlo? Como este aliento, esta seguridad, este respaldo. Pero ¿saben algo? Aunque Moisés les dice eso, inmediatamente en el versículo siguiente, en el 15,
Moisés estaba realmente por dentro asustado. Estaba totalmente asustado. Miren lo que dice el versículo 15. Perdón, aquí ya está. Entonces ahora el Señor le dice a Moisés, ¿a qué vienen esos gritos? Ordena a los israelitas que reanuden la marcha. Hay otras versiones que dice, ¿a qué viene ese clamor? Y pues claramente vemos a un Moisés que aunque le estaba dando valentía a su pueblo, le estaba dando seguridad y respaldo, por dentro este hombre tenía mucho miedo también. Y ahí vemos su parte humana. Ahora, Moisés no es el único ejemplo. Tenemos también a otros hombres de Dios, como por ejemplo el profeta Jeremías. Ahí en Jeremías 1, 7 al 8, que es la siguiente diapositiva, dice, pero el Señor me dijo, no digas, soy joven, porque a donde quiera que te envíe irás y todo lo que te mande dirás. No tengas temor ante ellos, no tengas temor, porque contigo estoy para librarte, declara el Señor. Acá vemos a un joven que está recién llamado a su ministerio. Y es tremendo que a una persona cerca de menos de 20 años o cerca de esa edad te digan, te voy a llamar al ministerio, vas a predicarle a este pueblo, pero sabes, nadie se va a arrepentir, nadie se va a convertir y seguramente ni te van a escuchar, pero aún así te llamo a eso. Y Jeremías, en medio de tantos lamentos y de tantas situaciones, tenía miedo como persona, como hombre, pero finalmente el Señor le dice, no digas que eres joven y aun cuando tengas miedo, no te preocupes porque yo estoy contigo para librarte, declara el Señor. Otro ejemplo también lo vemos en el Padre terrenal del Señor Jesús. José tuvo miedo cuando se enfrentó a esa difícil situación con María, su futura esposa, ¿cierto? Ella ya estaba embarazada y él tenía la intención de dejarla, ¿verdad? Como cosa rara en algunos hombres. Y lamentablemente, pues si no es por intervención del Señor, que un ángel se le aparece a José, pues de verdad lo abandona. Esa es la razón de muchos hombres. Y mira lo que le dice el ángel ahí en Mateo 1:20. Mientras consideraba esa posibilidad, o sea, María con Jesús ya ahí el vientre ya, un ángel del Señor se le apareció en su sueño. José, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa. No tengas miedo, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Entonces, aquí vemos a este hombre también. Tenía miedo, pero el ángel del Señor le da instrucción. También podemos ver otro ejemplo en Zacarías, es de, ¿cierto? Juan el Bautista. En Zacarías leemos ese relato en Lucas 9, ahí en pantalla está. Pero el ángel dijo, no temas, Zacarías, porque tu bendición ha sido vida, y mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, lo llamarás Juan. Entonces vemos este ejemplo con el sacerdote Juan. Era en ese momento, recuerden, no era el sacerdote, era el máximo líder en ese momento de Israel, ahí en el templo. Otro ejemplo lo vemos de parte del apóstol Juan con el Apocalipsis. Ahí en Apocalipsis 1:17, mira que dice. Esta es el acto de la experiencia personal de Juan, luego de ver la visión de Jesús en el trono. Dice, cuando lo vi, caí muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Tremendo, ¿no? Esa imagen. Juan postrado de rodillas, y el Señor se le acerca y pone su mano, y le dice, no temas, yo soy el primero y el último. Son títulos de que Dios es eterno, de que Él es el máximo sobre toda la creación. Entonces, nos damos cuenta de esto, ¿no? Estos hombres mostrando miedo humano, miedo ante apariciones de ángeles, miedo ante situaciones de incertidumbre como la de José, miedo ante llamados de Dios para comisionarlos a un ministerio, miedo de saber, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Vemos ellos experimentando miedo. Y se repiten estas palabras a menudo, ¿no? Más de 100 veces, ¿cuánto fue que dijiste? 300 veces, no tengas miedo, en toda la Biblia. Es bastante interesante esto. Y sencillamente, ¿por qué se repetirá esto tanto? Porque sencillamente la gente de la Biblia, de lo que acabamos de leer en estos ejemplos, y hay muchos más, hay muchos otros personajes más, se encontraban a menudo con miedo. Y eso también explica por qué alguna de las descripciones más comunes de Dios en los Salmos es que habla de Dios como mi roca, mi refugio, mi baluarte. Las descripciones de Dios, Él es donde el salmista encuentra su máxima protección, su máximo refugio, su máxima seguridad. Y ahí va a descansar en Él para que ese miedo
vaya saliendo o se vaya alejando de la vida del salmista. Y el miedo, como ya lo vimos, es una experiencia muy común en la Biblia. El pueblo de Dios, incluso los líderes, los profetas y sacerdotes, los apóstoles, a menudo sentían miedo. Y el miedo es una experiencia muy común, no solo en la Biblia, sino en nuestro día a día, en todo lo que nosotros hacemos. A veces vamos por la calle, nos da miedo cuando vamos tarde en la noche, ¿no? Vamos por las calles, salimos acá del estudio, vamos mirando hacia allá, vamos abiertas, vamos mirando, salimos hacia el lado, vamos hacia otro lado, salimos hacia otro tiempo. Y hace parte de la experiencia cotidiana. La gente tiene miedo, nosotros tenemos miedo. Lo que pasa es que a veces pensamos que no está bien tener miedo. Y creemos que cuando tenemos miedo, estamos en el pensamiento de no temas, no tengas miedo, que la Biblia muestra. Pero hacemos todo lo posible por no tener miedo, por no mostrar miedo, aun cuando lo tenemos. Y lo vimos con el ejemplo de Moisés, que él estaba realmente con mucho miedo. Un segundo punto, para ir avanzando, es ¿qué significa entonces realmente no tengas miedo? Vamos a ver un poco lo que la Biblia nos habla realmente de esa expresión, cuando se usa varias veces, no tengas miedo. ¿Qué significa esto? Cuando Dios dice no temas, no tengas miedo y todas estas conjugaciones, no es como los otros mandamientos de la Biblia, cuando nos dice no robarás, no matarás, y que esos son mandamientos de prohibiciones directas, ¿sí? Si observamos a lo largo de todos los pasajes de la Biblia donde aparece esta expresión, veremos que cuando fueron dadas, cuando Dios dice no tengas miedo, lo dice porque en ese momento el pueblo de Dios o esos profetas o esas personas necesitaban seguridad de la presencia de Dios. Necesitaban sentirse seguros, tener aliento, tener esperanza. Principalmente por eso. Y por cuestión de tiempo, pues solamente les va a mencionar 2 o 3 pasajes más cuando vamos a estos escenarios que les acabo de decir. El primero, Génesis 46. Lo vamos a leer ahí, que va a aparecer en la Biblia. Génesis 46 dice, y él dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas descender a Egipto, porque allí te haré una gran nación. ¿Cuál es el contexto ahí? Pues Jacob o Israel, en ese momento ya Israel, va a descender con todos sus descendientes a Egipto, para la redundancia, porque hambruna, eran los 7 años de hambruna en toda la tierra. Entonces, pues una forma en que Dios preservó al pueblo de Israel fue que pues levantóse allá como segundo al mando después del faraón, y él pudo, Israel, descender allá a Egipto con toda su familia. Y lo que le dice Dios es, no tengas miedo, porque allí te haré próspera. Y un patrón que ustedes van a notar mucho, para que lo vayan teniendo en cuenta, cuando leemos la expresión, no tengas miedo, es que inmediatamente de eso hay una promesa. Eso es algo maravilloso. Dios dice, no tengas miedo porque tal cosa. Y a lo que vamos a leer, haré de ti una gran nación, donde vas a estar. Otro ejemplo, Deuteronomio 21, dice ahí en las Mex, se me fue ya. Cuando salgas a la batalla contra tus enemigos, veas caballos y carros y pueblos más numerosos que tú, no tengas temor de ellos, porque el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto está contigo. Ahí está la promesa de Dios. Y el contexto de eso es cuando Dios está dando las leyes en Deuteronomio, y esas son las leyes sobre la guerra. Dios está haciendo unas leyes sobre la guerra. Y aquí le está diciendo esto al pueblo a través de, por ejemplo, Josué 11:6. Entonces el Señor dijo a Josué, no temas a causa de ellos, porque mañana a esta hora yo los entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Y aquí, pues, Josué estaba liderando una guerra contra un pueblo que se llama Javín y todos los aliados. En ese momento se habían aliado con Javín, varios otros pueblos, y habían salido a la guerra contra Israel, en ese momento liderado por Josué. Y acá está nuevamente, no temas, y está la promesa, porque yo os voy a entregar muertos delante de ustedes. Entonces Dios iba a garantizar ahí la victoria. Entonces, podemos decir que las palabras no temas equivalen a aquí de parte de Dios. Aquí estoy. Es Dios diciendo, cuando Dios dice no temas, nos está diciendo aquí estoy contigo. Aquí vamos juntos. Y cuando Dios dice esto, no tengan miedos, no temas, no nos está, como ya lo dije hace un momento, no nos está dando una orden, un mandamiento directo, sino que más bien nos está animando en ese momento. Nos está dando seguridad, nos está dando aliento, nos está dando fortaleza. No es que esté reprendiendo al pueblo, a esas personas, porque, bueno, no sé, son incrédulos o estas cosas, que los esté regañando por sentir miedo. No, simplemente les está dando esa seguridad que nosotros necesitamos. Dios sabe que somos polvo y Él sabe y comprende que nosotros sentimos el miedo y que somos limitados. Entonces, cuando Dios nos dice no temas, nos está diciendo en otras palabras, entiendo por lo que estás pasando, sé que tienes miedo, pero tranquilo, yo estoy aquí contigo. Y es algo asombroso, ¿no? Es algo muy lindo de parte de Dios que Él nos diga estas cosas
cuando nos anima de esa manera. Ahora, como les decía al momento, una de las preguntas, entonces, hasta este punto podemos decir que tener miedo no es en sí mismo un signo de debilidad de nuestra fe, sino el miedo es, de cierta manera, algo bueno. ¿Y por qué es algo bueno? Porque nos abre la posibilidad de acercarnos a Dios en su ayuda. Y también, incluso, acercarnos a los demás. Esto es algo importante que quiero que ustedes tengan en mente. Otro punto, el tercero, ¿a dónde nos lleva el miedo? Pensemos un poco de eso, acerca de eso. ¿A dónde nos puede llevar el miedo? Y solemos pensar, por lo general, el ser humano, nosotros, por lo general, nos creemos muy autosuficientes, ¿no? Muy capaces. Queremos tener el control de todas las cosas. Queremos decir que somos diría un filósofo que se llama Nietzsche, el superhombre, aquel que no necesita de Dios, aquel que no necesita de la ayuda de nadie, sino que él mismo puede ser lo que se proponga hacer en la vida. Ese es el superhombre. Y en ese sentido, a veces nosotros pensamos que esa es la mejor opción que podríamos llegar a tener. ¿Qué pasa cuando las cosas salen de control? ¿Qué pasa cuando viene alguien en nuestras vidas? ¿Qué pasa cuando ocurre una situación que viene fortuitamente y cambia toda nuestra perspectiva? Perdemos el control de las cosas. ¿Sí? Y ahí viene el miedo, viene la incertidumbre, viene la inseguridad, viene todo eso. Sin embargo, esa situación, cuando nos sentimos así, es la mejor opción que podemos tener. ¿Por qué? Porque evidenciamos que necesitamos a Dios en ese momento. Cuando nos sentimos indefensos, es cuando nosotros tenemos más oportunidades de experimentar el poder de Dios. En esos momentos, cuando estamos indefensos, cuando nos hacemos débiles, nos hacemos vulnerables al punto de necesitar más y no depender de nuestras capacidades, de nuestras fuerzas. Pero, ¿cómo podemos experimentar el poder de Dios si no estamos dispuestos a nuestras limitaciones, a admitir nuestras debilidades? Y eso es un paso que nosotros tenemos que hacer siempre. Porque hay enfermedad, porque hay una situación económica, porque hay problemas en el hogar, con los hijos, con el esposo, la esposa, porque hay problemas en el trabajo, porque hay una incertidumbre económica y tantas situaciones que podemos vivir. En ese momento es cuando más débiles somos, más vulnerables. Deberíamos admitir esa situación y acudir a Dios en su pronto auxilio y socorro. Es ahí cuando deberíamos hacerlo. Pero a veces nosotros no queremos admitir esto. Cuando nos digamos a tener miedo, hermanos, le cerramos la puerta a Dios y a los demás para que puedan también ser canal de bendición para nuestras vidas. Mira lo que dice, ahí esta cita de un psicólogo que se llama Henry Cloud. Negar el miedo nos desconecta de nuestra humilde posición en el universo y nos aleja de Dios. Es nuestro miedo, nuestra falta de control sobre gran parte de la vida lo que nos lleva a nuestro Padre Celestial. Debemos estar en contacto con la vida, estar en contacto con nuestros miedos para llegar a una posición de necesidad. El miedo nos pone en contacto con nuestra vulnerabilidad real y nos pone en contacto con nuestra necesidad de los demás y de Dios. Y esto es muy cierto. Necesitamos admitir el miedo y necesitamos entender que somos débiles y que por lo tanto necesitamos acudir a Dios. Y esa es una de las razones por las que tenemos, o más bien, tenemos miedo de admitir que estamos deprimidos, que estamos tristes. Por eso algunas personas a veces no expresan sus emociones, sus sentimientos, no lloran, no se atreven a admitir que tienen esos sentimientos o esos miedos. Y quieren demostrar que son fuertes. Admitir que tenemos miedo es decir que nosotros no tenemos el control. Así que luchamos contra ese miedo, contra esas emociones en ese momento. Por ejemplo, eso yo noto mucho. Hay unos hombres que por lo general somos mucho menos expresivos y mucho menos nos sabemos expresar nuestros sentimientos y emociones. A veces, incluso les pasa lo que he manejado, van hacia algún pueblo, hacia algún lugar, por carretera, y no saben cómo llegar allá. Y conducen varios minutos de un lado para el otro, están perdidos y no han querido admitir que están perdidos. Y después de dar tantas vueltas, es como que, ya por acá habíamos pasado ya como 3 veces. ¿Y por qué? Pues porque no queremos admitir que estamos perdidos, queremos el control. Y por lo general decimos, hombre, por lo general no me voy a hacer eso, pero pues eso no lo queremos admitir. Es una debilidad y está bien admitir que nos perdimos. Y pues fingimos que estamos por donde vamos y realmente estamos más perdidos que todos. Entonces, eso no debería ser así. Pero bueno, lamentablemente ahí vamos aprendiendo. Vamos a ir a la recta final. Un punto es, entonces, un cuarto punto. Y el miedo, como ya lo dije, cuando no se admite, es un signo de orgullo. De una actitud como, yo lo sé todo, yo lo puedo todo, y no necesito ayuda. Y por supuesto, también podemos llegar al otro extremo de confesar siempre a Dios y vivir parte de nuestras vidas como si tuviéramos esa sobre ese miedo. Entonces, ojo con los extremos. Por un lado, no admitir nunca el miedo, o que yo lo sé, o que yo lo puedo, o que yo lo controlo todo, pero por el otro lado tampoco está bien
está todo el tiempo admitiendo esos miedos. Lo importante es encontrar acá un balance. Entonces, ¿cómo miramos ese miedo? ¿Cómo lo afrontamos? Lo primero es que en lugar de negarlo, de no admitirlo, lo que hay que hacer es reconocerlo. Reconocer nuestros sentimientos y expresarle ese miedo primero ante el Señor. Eso es lo que siempre tenemos que hacer. El miedo siempre tenemos que reconocérselo y decirse al Señor primero. Y luego ya podemos también hacerlo con las personas que nos rodean, con mi esposa, con mis hijos, tal vez un hermano de la iglesia con que tenga más confianza, más cercanía. Con esa persona también ya lo puedo hacer. Siempre lo primero es admitirlo al Señor. Y en lugar de actuar como si tuviéramos el control de la situación, debemos admitir que las cosas están fuera de nuestro control. Y pues que tenemos esa sensación o ese sentimiento de miedo. Ahora, luego tenemos que llevar esa situación, el miedo, al Señor. Lo que nos esté pasando, si hay enfermedad, si hay desempleo, si hay conflictos en el hogar, el trabajo, bueno, me van a sacar del trabajo, tengo un jefe que ya, mejor dicho, me la tiene al rojo y no y quiere sacarme acá como sea, unos compañeros que me tienen envidia, cualquiera sea la situación, llevarle eso al Señor. Y entender que debemos estar dispuestos a seguir adelante, ¿verdad? En medio de ese miedo, con la compañía del Señor. Él es sí, e incluso llegar a decir, como dijo David en el Salmo 23:4, ¿alguien se lo sabe? Salmo 23, versículo 4. El 4. Vamos a saber, pero hubo una laguna mental. Aunque antes en sombra de valle de muerte, no temerás alguno. Ajá. Entonces, tú estás conmigo y tú hay que dar mi pleno aliento. Aun cuando estemos pasando por el miedo, debemos estar dispuestos a transitarlo con Él, sabiendo que Él está ahí, está con nosotros, Él está conmigo, y su vara y su callado nos infunden aliento en ese momento, mientras estamos pasando. Y David, quien mató valientemente cuando era joven a Goliat, siendo un jovencito, sin embargo, más adelante, cuando ya era rey, cuando ya era una de las personas más importantes en el pueblo de Israel, sorprendentemente lo encontramos diciendo lo siguiente. Vamos a leer ahí el Salmo 55:4-8. Un hombre que se caracterizó por ser un hombre de guerra, valiente, temeroso, se enfrentó a un gigante, lo mató. Claro, gracias. Y en ese caso, vemos lo que dice en el Salmo 54:8. Mira que dice: angustiado está mi corazón dentro de mí, y sobre mí han caído los terrores de la muerte. Terror y temblor me invade, y horror me han cubierto. Y dije: ¿quién me diera alas como de paloma? Volaría y haría reposo. Ciertamente huiría muy lejos, moriría en el desierto. Y hay un interludio, un medita, una pausa. Me apresuraría a buscar mi lugar de refugio contra el viento borrascoso y la tempestad. Mira este líder valiente, un líder que no tuvo miedo de liderar muchas batallas contra grandes ejércitos, contra este gigante, pero acá estamos expresando miedo, mucho miedo. Dice: los terrores de la muerte me asaltan, el miedo y el temblor se han apoderado de mí. Y David reconoce que tiene esto y abre su necesidad a Dios. Y mira lo que dice en los versículos 1 y 2. Vamos a volvernos ahí un poquito en el mismo Salmo 51. Escucha mi oración, oh Dios. No pases por alto un grito de auxilio. Por favor, escucha y respóndeme, porque las dificultades me abruman. Pero cuando estemos así, es un salmo precioso. Cuando estamos miedos, incertidumbre, esto es un salmo precioso para nosotros con Dios. David le dice a Dios: tengo temor, esto se ha apoderado de mí. Tengo mucho miedo, Dios. Siento que voy a morir. Y eso le dice a Dios: yo deseo irme, si pudiera como paloma, irme volando, irme de aquí, salir corriendo de la situación que estoy viviendo y no estar más acá, estar en otro lado. Y muchas veces cuando nosotros estamos viviendo situaciones así de miedo, de angustia, queremos salir corriendo. Eso es lo que muchas veces nosotros decimos: no, yo no aguanto más esta situación, estoy desesperado, no sé qué hacer, no me aguanto más, ojalá pudiera irme a caer todo eso para el pensamiento. Y pues miren, no se sienta más de eso, si piensa eso. David, este hombre de Dios, también quería hacer lo mismo. Le decía a Dios: ojalá pudiera que como paloma irme para otro lado. Volaría y que podría descansar, huir de esta situación. Sin embargo, nos damos cuenta que, y vamos a ver un poquito más en el siguiente punto, cómo Dios le ayuda a alentar, a salir de esa situación. Y ahí vamos entrando aquí punto que es el último, y habla de: lleva tus miedos a Dios. Lleva tus miedos a Dios. Y lo sorprendente es que cuando acudimos al Señor en oración, como lo hacía David, David está acá hablando con Dios, está siendo fuertemente perseguido, está su vida en peligro, lo tienen acorralado, tiene muchos enemigos a su alrededor, y cuando David se desahoga con Dios en oración, reconoce sus miedos, los afronta dándole un nombre. Y eso es lo que la Biblia decía acerca de identificar y dar un nombre a las situaciones que nosotros estamos viviendo. Cuando tenemos miedo, es importante identificar eso, saber la causa. Porque cuando reconocemos esas cosas, hermanos, pues sabemos cómo poder expresarle a Dios mejor la situación. Y segundo, pues también Dios nos va a mostrar la manera de cómo sobreponernos, o incluso nos acercamos a otro hermano y le comentamos y compartimos esta situación. Él nos puede ayudar a enfrentar esa situación. Porque tal vez nosotros no sabemos cómo solucionarla o salir de ahí. Pero tal vez este hermano, con la sabiduría que Dios le dé, nos pueda también ayudar. Y Dios lo usa. Entonces es importante darle un nombre. Y Dios, cuando hace eso, nos ayuda a abrir los ojos, nos hace ver que realmente Él es el que tiene el control de todo, no nosotros. Y lo que dice ahí en Salmos 55:19:
Dios, el que reina eternamente, me oirá y los humillará, hablando de sus enemigos que lo estaban persiguiendo. Pues ellos no cambian de culpa ni tienen temor por Dios. Entonces, esa actitud de David, él se desahoga con Dios, le dice todas las cosas que le dan para eso, y después dice, pues tú eres soberano, tú eres el que reinas, tú eres el que tienes el control de esta situación. Cuando David le dice a Dios, tú eres el que reina eternamente, le está diciendo, tú eres el que tienes el control siempre de mis miedos, de mis situaciones, de mis inseguridades, de todo lo que me pasa. Eso es lo que David le está diciendo a Dios. Y le dice, tú me oirás, tú reinas y tú me oirás, Señor. Y bueno, de ahí, pues, en el contexto de la vida, que está siendo perseguido, le dice, ellos están humillados porque ellos no van con nadie de temor a ti. Entonces, nos damos cuenta que este hombre de Dios expresa eso y cómo Dios le va a salir de esto. Y parte de la razón por la que tenemos miedo es porque sentimos que ya no tenemos ningún control. Así que algunos nos convertimos en maniáticos de control. Y eso es algo que al igual que el orgullo, está enraizado en el ser humano. Queremos siempre tenerlo. No podemos descansar hasta que todo se resuelva. ¿No les pasa eso? Como que en situación y bueno, pero tengo que mirar hacer esto, mañana tengo que hacer esto, esta semana tengo tal cosa, para hacer esto, y empiezo mi mente ahí todo el tiempo a apañar y hacer, todo el tiempo es, voy a hacer, tengo que hacer esto, soy yo. Somos maniáticos del control. Queremos resolverlo siempre de nuestra manera, lo que por lo general hacemos. Pero si vemos el ejemplo de él le entrega eso a Dios, él acude a él y descansa y le dice, tú tienes el control, tú eres la reina, yo te entrego esto, Señor. No es distinto, él es el que tiene el control, como aparece en pantalla. Y solo cuando aprendemos a reconocer nuestro miedo en su presencia y aprendemos a confiar en él, experimentamos su descanso y su paz. Solamente en eso. Y, ¿saben? Cuando pensaba en esto, recordaba la situación que un miedo que para mí ha sido uno de los miedos más fuertes en mi vida fue cuando mi esposa tuvo ese código rojo allí en la sala de partos, el 9 de mayo que nació Abigail, en una clínica que se llama Eusalud. Y ella tuvo la complicación, me dijeron, salga, porque al parecer ¿cómo se llama? El saco donde va el bebé, se me olvidó, la placenta, gracias. La placenta se quedó pegada en las paredes del útero y no podían sacar de forma normal. Y salí, y ya pasaron 10, 20, 30 minutos, como más o menos entre el minuto 25 y 30, empiezo yo que se activa unos bombillitos rojos ahí en la clínica. Y empiezo a ver a todo el mundo corriendo para el otro. Y yo, ve, ¿qué pasa allá? Y seguí esperando. Cuando por ahí escuché a la enfermera, dijo, sí, esto es para la paciente Silvia Molina, Silvia Carmen. Y yo, o sea, que el código rojo sobre ella. No, inmediatamente ahí mi corazón puso a mil. Yo empecé a sudar frío, en una angustia existencial. Fueron cerca de 10 minutos, desde que se prendió la luz hasta que se apagó, pero cada vez que fueron los 10 minutos más eternos de mi vida. No sabía qué pensar, no sabía qué estaba pasando. Incluso un momento que me entré, sin ser autorizado, y iba hacia la sala donde estaba ella, pero no me dejaron llevar, me sacaron. Y bueno, después de un rato, finalmente salieron, y pues la médica, la ginecóloga, pues, habló conmigo y me dijo lo que estaba pasando, para estabilizar. Pero el punto es, fue un momento de mucho miedo. Y recuerdo que en ese momento empecé a llorar con mucha angustia, sentía solo. En ese momento, y lo que yo le estaba diciendo a Dios en mi corazón era suplicando con lágrimas que cuidado a mi esposa. Pues, pues estaba recién nacida hija, yo entonces pues, le decía, Señor, es misericordia y cuida de ella. Imite que los médicos son diligencia que todo bien. Y aunque paulatinamente ahí empecé a sentir un poquito de paz y descanso, obviamente eso no se fue del todo de una vez, claro que no. Después yo entré a pegar, hablé con ella, y aún así, cuando yo salí de ahí, que ya me sacaron, salí a mi hija hace un rato con ella, ya ella dijeron que estaba estable. Me salí y me fui al carro y también, allá lo que se fue ponerme a llorar y desahogarme con Dios. Entonces, ese es uno de los momentos de mis mayores miedos que tengo. Y ahí en ese momento, recuerdo que en medio del llanto, yo les agradezco a Dios, ya estaba llorando por agradecimiento, porque le salvó, porque le preservó su vida y permitió pues, que hicieran un buen trabajo los médicos. Entonces, esas situaciones más las vamos a vivir, las vamos a seguir viendo. Y ya para ir concluyendo, vamos a mirar las opciones de nuestra enseñanza hoy. Y entonces, los 5 puntos hablando, vemos los que nos miedo, pues concluimos, el miedo es una experiencia común, tanto en la Biblia como en nuestras vidas, en todo lugar. La verdad de esa pregunta es, sí, podemos tener miedo y es algo natural, es algo humano. ¿Qué significa realmente entonces no tener miedo? Que fue el segundo punto. Pues hablamos de que no tener miedo es cuando Dios sabe que nosotros somos vulnerables, que lo necesitamos su seguridad y pues Él está ahí para nuestra vida. El tercer punto que nos lleva miedo y sobre todo nos puede llevar a cosas malas si lo negamos, porque empezamos a tener el control. Pero si lo reconocemos y si acudimos a Dios, ese miedo nos lleva a Él, nos lleva a su presencia, nos lleva a depender de Él, nos lleva a reconocer que somos débiles y que lo necesitamos. Afrontar miedo, pues como lo hizo hoy, primero lo reconoce ante Dios, luego le expresa oración todas las cosas, le da un nombre y por último pues él descansa en Dios, que acude todas sus necesidades. Y por último pues el quinto punto fue lleva tus miedos a Dios. Y pues acá como es que solo Él es el que tiene el control y Él es el que va a seguir reinando siempre en todas las situaciones y solo en su presencia aprendemos a confiar en Él. Quiero dejarles dos reflexiones, dos preguntas de reflexión para ya finalizar con esto y dos aplicaciones que podemos tener en cuenta. La primera pregunta es, ¿cómo puedes ayudar a otros en tu comunidad de fe, o sea, aquí en la iglesia, a lidiar con sus propios miedos y ofrecerles apoyo espiritual? Me gustaría que pensáramos en eso, porque aquí creo que todos estamos pasando situaciones de una u otra forma. Y en medio de esas situaciones, pues, estamos sintiendo miedo, algunos de nosotros. Entonces, es importante que nos bloqueemos y miremos cómo les podemos ayudar a lidiar con sus miedos y ofrecerles apoyo. La segunda pregunta es, ¿qué pasos prácticos vamos a compartir nuestros miedos con Dios y con la iglesia, acá en la comunidad? Entonces, es importante, claro, si hay alguien que en este momento algo que lo está llevando a tener miedo por incertidumbre y todo lo que hemos compartido, pues uno que lo comparta, se lo ofrece a Dios, pero también lo va a hacer a la iglesia. Por eso lo vamos a apoyar, vamos a estar ahí. Ya estas dos aplicaciones
Y la primera es, una de las lecciones, como yo se lo dije al comienzo, es que los mandamientos son. Entonces, a través de estos, del libro de los Salmos, que es palabra, también Dios nos da palabras con las que nosotros podemos dirigirnos a Él cuando tengamos miedo. Entonces, si hay situaciones que ahorita estamos pasando, que hay nosotros, los invito a que lean el Salmo 55. Es un salmo precioso con el que ustedes se van a poder identificar. Y si no saben cómo resaltar esas cosas, pues ahí está un modelo de oración para poder. Y si ves que el miedo afecta a la capacidad para disfrutar de la paz en casa, quizás debido a preocupaciones por acontecimientos, por enfermedad o que la necesidad, digamos, yo les animo a que hagan estrategia de tener como un tarrito del miedo. Y ahí en un sobre, anoten cuáles son sus miedos, en un papiro, los pongan los dobles, no sé, y los pongan ahí en ese tarrito. En fin, pero cada uno tiene su oración. Podemos leerlos y hay motivos de oración para la casa, para que van por eso. Entonces, los animo con una mujer que tengan miedos en esos y los puedan ahí repasar. Incluso en familia, si ustedes tienen una profesional de familia, pues ahí los pueden sacarlo de ahí. Mi esposa, mi hijo, mi hija, en estos miedos vamos a orar por eso juntos en familia. Entonces, es importante que ahí puedan orar. Entonces, va por mis manos, pues simplemente decirles, tengamos en cuenta que todos estos miedos provienen principalmente de fuentes humanas, nuestras relaciones humanas, de este mundo caído y de muchas razones. No se hablé, ya pasó el tiempo, esa parte del miedo también en relación a Dios, ¿sí? Por eso otro tipo de miedo. Y ese miedo, digamos que a veces nosotros decimos que debe ser un temor a Dios, y como que lo utilizamos unas palabras como que hay que tener reverencia, pero hay ocasiones en que la Biblia nos muestra que realmente ese temor también es un miedo, como cuando estamos viviendo un momento de angustia de la presencia de Dios, es un temor, pero es una angustia y un miedo. Solamente para darles un cuarto ejemplo es, si ustedes han leído, cuando Dios les dice con los 30 ancianos que suban al monte Sinaí a comer y que están ahí en la presencia de Dios. Y en ese momento desciende como fuego, la tierra tiembla, todo rabia, y estos hombres le dicen a Moisés, sube tú, ve a las nosotros nos atemos a subir. Ellos tienen ahí un pánico de la presencia de Dios. Entonces, ese es otro tipo de miedo. Pero, como les digo, por eso no pudimos ahora. Vamos a orar, y gracias a Dios. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, por mostrarnos, Señor, una vez más a través de estos salmos preciosos, como tú, Señor, dejas ver la vida del ser humano, Dios. Dejas ver cuán frágiles somos, cuán necesitados también somos en y que realmente esa idea de superhombre, de superyo, de querer tener el control, de querer resolver todas las cosas, del orgullo, de no admitir cuando tenemos miedo, cuando tenemos presión, cuando tenemos esas emociones que a veces las asociamos a nosotros mismos, como que vivimos, estamos pecando contra ti. Y nos estamos dando cuenta, Señor, a lo largo de esos salmos y del ejemplo de muchos hombres allí registrados en las Escrituras, de cómo tú, Señor, no condenaste en algunos casos estas conductas, Señor, sino más bien las entendiste y de este lugar llevas a estos hombres y mujeres que las sintieran, que lo vieran, y luego los guíes para que ellos puedan para que ellos puedan restaurar esa situación, Señor, en muchos de los casos. Padre, gracias por estos ejemplos, hermanos. Gracias porque me ayudas a ver que eso es parte de la realidad, hermano, y que tú, como lo dicen los salmos también, definitivamente tú eres roca, donde podemos pisar firmes, Señor, sin caernos, donde tú eres ese castillo fuerte, esa torre, Señor, donde tú eres ese muro de contención enorme. Y Señor, pues en eso descansamos en ti. Yo te ruego, nos ayudes a enfrentar nuestros miedos, Señor, de las situaciones que vienen de la vida, del devenir, de las aflicciones de este mundo, de la caída, del pecado nuestro y de las personas que nos rodean, de los ataques espirituales demoníacos también, que se imponen a través de unos gobernantes, de unas leyes y tantas cosas más, Señor, oscuras que hay en este mundo espiritual. Todo eso, Señor, nos ataca y quiere derrotarnos. Quiere, como dice tu palabra a través de Satanás, quiere matar, destruir y robar, Señor. Quiere la aniquilación nuestra. Sin embargo, que nada nos podrá agarrar de tu mano, Señor. Nada nos podrá separar del amor tuyo, sino si hemos sido escogidos, predestinados y hemos nacido de nuevo, Señor, en ti. Mi Padre, pero queremos estar como lo dijo Jesús. Así que ayúdanos a enfrentar esas aflicciones contigo, Señor. Que tengamos que tú estás con nosotros. Así como cada vez que tú le decías a estos hombres, profetas, a los amistas, no tengas miedo, inmediatamente allí había una promesa para ellos, para esta situación. Siempre hay un porque no tenga miedo porque yo estoy contigo, porque iré contigo. Siempre hay esa promesa, Dios. Así que ayúdanos a cuidar a ti, a reconocer nuestros miedos, nuestros temores, a reconocer que no tenemos el control, a reconocer que somos débiles y necesitados absolutamente de ti para todas las áreas de nuestras vidas. Danos esa fuerza de acudir a ti, de morir al orgullo, de no hacer, Señor. Y de abrir nuestros corazones con nuestros hermanos, Señor, para que podamos acudir a ellos, para que podamos, Señor, a veces ellos sean utilizados por ti para ayudarnos también a enfrentar estos miedos, Señor. Padre, lo necesitamos. Ayúdanos a unirnos en este centro más como iglesia y estemos dispuestos, y no solo dispuestos, sino que realmente llevemos las cargas los unos de los otros. Gracias por tu poderosa palabra. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Y yo te ruego en este Señor, que todos los temores de los miedos que ellos estén viviendo en este momento, por enfermedad, por desempleo, por necesidades económicas, por salud, por problemas en el hogar, conflictos, hijos rebeldes, tantas y tantas situaciones, problemas en el trabajo, Señor, en la universidad, cierta persecución, problemas en la familia, tantas cosas que nos ocurren, Señor. Yo te entrego cada uno de esos miedos, mis hermanos y los míos, Señor. Y acudimos a ti, nos miramos para que tú tomes el control y que como David podamos decir, Señor, tú reinas, tú gobiernas, tú tienes el control y tú obrarás para la gloria de tu nombre a través de estas situaciones. Que tu poder lo perfecciones en medio de esas debilidades, Señor, para darte la gloria y el honor a ti. Te alabamos, te bendecimos y oramos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén.
Por favor, vayamos al Salmo 86, versículo 5. Salmo 86, versículo 5. Dice la palabra de nuestro Señor: Pues tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia para con todos los que te invocan. Cuando se habla acerca del nombre de nuestro Señor Jesucristo, se dice que todos los que invoquen su nombre serán salvos. Se dice que en Él encontramos perdón, que la misericordia de Dios se manifiesta en nuestro Señor Jesucristo. Él es bueno y perdonador. En Jesús son perdonados nuestros pecados. Y cuando leía este salmo, yo decía, cuando uno piensa en Jesús, todos estos atributos que se mencionan de Dios se ven claramente en nuestro Señor Jesucristo. Ahora que recibamos la cena del Señor, consideremos en cuán bueno ha sido Él, cuán perdonador, cuán abundante en misericordia y cuán seguro para todos los que lo invocamos. Antes de que repartan la cena, quisiera contarles una historia acerca, es un soldado ruso que conoció al Señor Jesucristo. Cuando le predicaron del Señor Jesucristo y él creyó, su oración fue algo así: Dios, eres un gran tipo. Si yo estuviera en tu lugar, no me hubiera perdonado. Y cuando uno piensa en que Dios nos perdonó después de todo lo que hicimos, lo más normal es eso. Yo no hubiese perdonado a alguien que me hubiese ofendido tanto como yo he ofendido a Dios. Yo no hubiese perdonado a alguien que todos los días, una y otra vez, se rebela contra mí y me hace el mal. Yo no hubiese hecho eso, pero Dios, una vez más, es bueno y perdonador, abundante en misericordia para con todos los que le invocan. Piensen en eso, mientras ahora sí, por favor, repartamos la cena del Señor. Esta cena es la manifestación, es el recordatorio de cómo Cristo fue bueno, perdonador y abundante en misericordia para con nosotros.